Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar con la primera clase que se llama Teoría Literaria. En esta ocasión, por ejemplo, digamos, tú tienes tu cuarto desordenado, tus libros desordenados, tu ropa desordenada, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para que al fin todo esté en orden, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la ropa se guarda en una cómoda, se guarda en un ropero, ¿no? Los zapatos en un cajón especial, ¿no? Por ejemplo, en una cómoda, ¿cómo divides? Primero tu par de medias, después tus polos, abajo tus chores y abajo tus pantalones, todo ello, ¿no? Y el último cajón a veces resulta con lo que es zapatos, zapatillas. O a veces lo guardas en un perchero, ¿no? Tú primero pones las camisas, después pones tu terno, tu saco, más que todo, el saco con el pantalón, ¿no? En un gancho. Y así vas calificando también, ¿no? Igual cuando uno va a comprar una tienda, ¿cómo va cómo se está ordenando? Se ordena todos los sacos, todos los ternos con colores, ¿no? Con del tono más bajo al tono más alto. Pues en teoría literaria, ¿no? Los géneros literarios también se subdividen. No es que uno crea una obra y ya, es obra, nada más, ¿no? Crea un escrito, es un escrito. No, esto se divide, se clasifica, ¿no? En diferentes ámbitos. Por ejemplo, vamos a pasar, hay cuatro géneros, ¿no? Género lírico, género narrativo, género dramático, género épico. Vamos a abarcar desde el género épico hasta el género dramático. Y por ahí hay un género que no es literario, pero igual se viene a escuchar. Voy a compartir mi pantalla para poder mostrar. Por ejemplo, tenemos los géneros literarios, ¿no? ¿Qué son los géneros literarios? En su mismo nombre, ¿no? Genos. El concepto de género literario está ligado a la criterio de clasificación de las obras literarias tomando en cuenta su estructura externa, forma y su estructura interna, fondo. No, en su clasificación. Hay una clasificación tradicional de los géneros literarios: épico, narrativo, épico, lírico y dramático. Sin embargo, a pesar de todo el tiempo, ¿no? Ha habido otras clasificaciones. Ha pasado los tiempos, han cambiado, entonces han puesto lírico, épico, narrativo y dramático. También se consideran géneros extraliterarios o no literarios, ¿no? Ya que persiguen fines no estrictamente, ¿no? Sino más bien prácticos como la crítica, la historia, el ensayo, la oratoria y el periodismo. Vamos a entrar con lo que es el tema del género épico, ¿no? El género épico tiene su apego, sus inicios en la historia antigua, la antigua Grecia, cuando recién creían en los dioses, recién se estaba hablando de filosofía y todo ello. Creación literaria que nace como obra de poetas errantes, o sea, los poetas caminantes, que recitaban su poema en los palacios de los nobles, en los atrios y en las plazas de los pueblos. Estos poetas combinan la descripción de un mundo de la presentación de los personajes. Los griegos lo llamaron rapsodas o aedas, los franceses trovadores, los germanos escopas, los escandinavos escaldas y los españoles juglares. Estos poemas se transmitieron de generación en generación. ¿No? Bueno, imagínate, todavía más antes, todavía desde que nació Jesucristo, había eso. ¿No? Digamos desde el tiempo, cuando recién, después de lo que, el tiempo de Nicolás y todo. ¿Cuáles son sus características? Predomina la objetividad sobre la subjetividad. ¿A qué nos estamos refiriendo esto? Que predomina más la realidad, sobre los sentimientos, más la realidad que los sentimientos. No se basa en temas objetivos y todo ello de su mundo. Los temas se han centrado en el choque del hombre con la naturaleza, ¿no? Después estaban descubriendo, ¿no? En la épica se funde la realidad y el mito de un mundo en el cual todo es posible. Se encuentra y luchan muchos dioses, semidioses, reyes, héroes. Siempre se refiere a hechos pasados, ocupando el narrador en un primer plano, describiendo en forma amplia las hazañas del héroe. ¿No? Por ejemplo, siempre va a hablar el héroe, ¿no? Por ejemplo, tenemos las películas de Hércules, ¿no? Los de 300, entre otros. ¿No? Hasta en los mismos animes, ¿no? En los mismos animes que uno presenta, se presenta en la televisión, también tiene particularidad del género épico, porque siempre va a hablar que el héroe, ¿no? El uso del guión, el protagonista. El protagonista siempre tiene que ganar todas las batallas. ¿No? Puede ser que haya una derrota por ahí del parte del protagonista, sí, pero después se tiene que levantar y derrotar al enemigo. Es así que del género épico es donde parte, ¿no? No, es un género muy antiguo, ya no se usa. Se usa todavía en la actualidad. No, siempre, si tú, algunos vemos novelas, vemos
animes, dibujos y todo ello, el protagonista nunca le va a suceder algo. No, es algo que, digamos, el protagonista no puede morir, algo, el poder del guión, ¿no? ¿Y cuál es el poder del guión? Tienes desde el género épico. ¿Cuáles son sus especies del género épico? Son la epopeya, larga narración poética destinada a cantar acciones grandes y heroicas en un pasado, a menudo legendarios, decidieron el destino de todo un pueblo. Esta especie propia de la literatura griega fue transmitida de generación en generación por los Rapsodas o Aedas. Las epopeyas más importantes son la Odisea, ¿no? La Odisea donde narra el viaje que tuvo que pasar, ¿no? Ahí vamos a ver cuando Odiseo viene a la isla donde encuentra a su perrito que estuvo esperando por largo tiempo. La Ilíada. La Odisea y la Ilíada son dos obras del gran autor Homero, ¿ya? Del tiempo antiguo. No Homero de los Simpsons, no. Homero el autor de la antigua Grecia. Mahabharata, que es el autor Vyasa, y Ramayana Valmiki en la India. La Eneida de Virgilio y la Divina Comedia de Dante Alighieri en Italia. Si acá vamos a ver una similitud porque Dante Alighieri se considera como maestro a Virgilio, ¿ya? Ahí en su obra de la Divina Comedia, Dante Alighieri dice a su maestro, va a poner como maestro en el camino desde el infierno a, hasta el paraíso, porque el Virgilio se les queda hasta en el purgatorio, a él como su maestro, como su guía, su censor, su sensei. De ahí tenemos el Cantar de Gesta. Es un poema extenso de la época medieval que surge para comentar las hazañas de los héroes o el origen y desarrollo de los reinos. Era recitado por los poetas errantes y difundido por toda Europa. Los cantares de gesta más famosos son los Nibelungos, que se desarrollan en Alemania, la canción de Rolando, Francia, Beowulf, Inglaterra, y el cantar del Miocè. En esta obra predomina más que todo el cantar del Miocè, porque relata sobre la vida de Díaz de Vivar, Rodríguez Díaz de Vivar, en la cual hace siempre una hazaña, a pesar de que haya sido destituido, ¿no? A pesar de que tiene tres: el destierro, la afrenta de Corpes y el casamiento de las hijas del Cid. Ahí vamos a ver obras de historias de traición, pero las grandes hazañas que hizo el Cid para conquistar grandes pueblos. A él le tenían miedo, ¿no? Le tenían miedo porque, wow, era un gran caballero, ¿no? Podía ganar una guerra por sí solo, prácticamente según los mitos. Y tenemos el famoso poema épico. Vertiente de cultura dentro de la épica, obra de un poeta culto, es una larga narración poética de un tema de grandioso, ya sea de grandes hazañas, militares o religiosas. Floreció en el Renacimiento. Ejemplo, la Cristiada, Diego de Ojeda, la Huracana Alonso Tercía. Antes de culminar, ¿no? Tenemos solo tres especies, ¿no? En resumen, tenemos solo tres especies del género épico. El género épico, más que todo, siempre va a narrar historias de grandes héroes, batallas entre dioses. Otro, ¿cuál es la gran diferencia entre digamos, entre epopeya, cantar de gesta y poema épico? Cada uno estuvo desarrollado en varios movimientos literarios. Por ejemplo, la epopeya la tenemos en literatura latina. El cantar de gesta lo tenemos en la época medieval, literatura de la época medieval. Y poema épico lo tenemos en el Renacimiento. Esas tres especies del género épico, cada uno tiene su apogeo en diferentes etapas. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Puedes decirlo. Todo es entendible, profe. Género épico, médico, dramático. Todo. No, sin miedo, ¿no? Digamos, tal vez no haya... Ah, bueno, usted dice que el género épico, o sea, son batallas como por ejemplo de Dios y cosas así, pero otro tema que abarca aparte de ese, ¿me entiende? No, es ¿Solo eso? hazañas, batallas de héroes, ¿no? Ahora dirás, Ajá. acá en el mundo actual se sigue aplicando esto del género épico a pesar de ser un género muy antiguo. Mm, animes, cosas así, creo que sí. Claro, ¿no? Anime, Mm, los famosos animes de Dragon Ball, de Naruto, u otros animes que se ven, ¿no? Siempre, ¿no? El poder del guión. El protagonista, Ah, a pesar de que tenga una caída,
va a surgir para otro derrotar al enemigo. ¿Qué es lo que, Está por morir y se levanta. no? Y se saca una nueva transformación. Y cosas así. Y eso es lo que, mira, del género épico, digamos, en vez que diga, no, se enfrentó, Aquiles contra Héctor, solo tendrían un capítulo, ¿no? Pero no, ellos lo que pasa, lo extienden y lo extienden. Un par de años, ¿no? Se dijo sobre, digamos, en el mundo del anime, ¿no? La batalla del torneo de poder, ¿no? Que dijo, va a durar solo 48 horas, ¿no? ¿Cuántas temporadas hicieron para poder terminar, ¿no? O el famoso, ¿no? La batalla entre Goku y Freezer, que va a durar solo 5 minutos tienes para que el planeta no me estalle. ¿Cuántos capítulos lo extendieron? O sea, eso es lo que es el género épico, ¿no? Extiende, Ujú. en vez que digamos, ya se desarrolla la batalla, se enfrenta, ¿no? No, lo extienden un montón. Lo extienden un montón. Es como que, ¿no? Digamos, acá en nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no ven el fútbol y solo ven los resultados, ¿no? Pero no ven todo lo que pasó, ¿no? Los 90 minutos que se tuvo que luchar, ¿no? Ajá. No digamos, enfrentamiento entre, no, entre Alianza, luego quedó 2-1. Ah, ya, ganó Alianza, ¿no? Pero no se supo qué es lo que pasó, qué hubo, cuáles fueron los resultados en sí, quién metió más penales, quién cometió más falta, cuántos tiros de esquina hubo, todo ello, ¿no? Pues así es el género épico. Extiende algo tan simple hasta más allá. Puede demorar hasta, en vez que todo suceda en una simple hoja, no. Dura 5 capítulos que va a Sí. recordar, ¿no? Va a recordar su infancia, ¿no? Así como sucede el poder del guión. Así es el género épico que se está aplicando. Aunque algunos dicen, ah, no, eso es algo tan simple, pues no. Es algo que sucede hasta actualmente. A ver, hola Daniela, no te preocupes si no pudiste entrar temprano. Eh, la clase igual está siendo grabada. Ya, a ver. Ahora vamos a pasar a lo que es género lírico. ¿A quién no le gusta, no? Escuchar sobre música, ¿a quién no le gusta escuchar sus clases con música, desarrollar las cosas con música, lavar con música, ¿no? ¿Quiénes no les gusta escuchar música? Pues esto es lo que es género lírico. Los poemas, las poesías, los versos y todo ello. ¿Qué es lo que pasa con el género lírico? ¿No? Viene de la lira, la famosa lira que utiliza Orfeo para, para tocar su melodía. ¿No? El cual es un instrumento musical que representa las primeras manifestaciones líricas, las que van acompañadas de la música de la antigua Grecia. La lírica implica la presencia de un yo, una personalidad desde la cual surge la visión absolutamente personal sobre un tema. Puede estar en verso o en prosa, la llamada prosa poética. Abundan sentimientos, emociones del autor. ¿Cuáles son sus características? Es eminentemente subjetiva, pues predomina la subjetividad sobre la objetividad. Su tiempo poético es el presente. Digamos, abundan los sentimientos, hay un mundo imaginario, ¿no? Un mundo que digamos que no puede, no existe en nuestra realidad, sino en nuestra mente. Las especies líricas tenemos la oda, la elegía, la égloga, la epístola, el madrigal y el epigrama. ¿Cuáles son las especies líricas? Bueno, empezamos con la oda. La oda es muy común, es bien frecuentada, ¿no? Es una composición lírica de larga tradición a la que se caracteriza por expresar entusiasmo, exaltación o alabanza. Ejemplo, a la vida retirada, a Francisco Salinas Fray Luis de León, ¿no? Por ejemplo, podemos crear una oda, ¿no? Los famosos poemas, poesía a las mamás, poesía al papá, poesía al día del árbol, ¿no? Todos ellos son odas, ¿no? Siempre con cantos de alabanza, exaltación. La elegía. Tenemos otra especie literaria que es la elegía, es una composición lírica que canta la pérdida de un ser querido o de algún dolor profundo. Es un lamentar más que todo, es un poema bien triste que te llega al corazón, ¿no? Que algunos hasta nos saca una lagrimilla de ahí. Ejemplo, tenemos Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Llanto por Ignacio Sánchez Mejía de Federico García Lorca.
La égloga se caracteriza por tener los sentimientos del poeta en boca de personajes pastoriles, que discurren por el escenario de una naturaleza idealizada. Tuvo un gran auge en la época del Renacimiento. Ejemplo, Alicia enamoró Salvinio Salicio de Garcilaso de la Vega, ¿no? Canta sobre temas pastoriles, ¿no? Donde los personajes están en el campo, siempre va a nombrar personajes, ¿no? En un campo, donde hay ovejas y todo. La vida del campo, ¿no? Por eso se le llama égloga. De lo que tenemos es el madrigal. El madrigal es una composición lírica que expresa breve y amorosamente sentimientos de amor, de manera especial a los atributos femeninos. Ejemplo, tenemos Ojos claros, serenos de Gutiérrez de Cetina. Tenemos el epigrama, ¿no? El epigrama también es un poema breve e ingenioso que se emplea para exponer un pensamiento satírico que expresan ironía y burla. Ejemplo, Proverbios y Cantares, de Antonio Machado. La epístola, composición dirigida directamente a alguien a la manera de carta en verso, supone la existencia de un interlocutor. Ejemplo, Epístola a Bostán, Garcilaso de la Vega. No, por ejemplo, un claro ejemplo de epístola a veces tenemos el telegrama. Bueno, anteriormente habían los famosos telegramas en que había el cartero, en que un cartero le podía contar en manera, ¿no? De manera entusiasta a quien recibe el mensaje. ¿Alguna duda con el género lírico, no? No sé si tienes por ahí. ¿O alguien de ustedes tiene? No, profe. Sin miedo, sin miedo. Para dar la retroalimentación, ¿no? Si no, pueden escribirle el chat también. Si tienen alguna duda. Si se acaba el tiempo, igual es el mismo ID, la misma contraseña. Ok, profe. A mí me parece todo está entendible. Género dramático, ¿no? Vamos a pasar las famosas obras, ¿no? Ahora, como digamos, por ejemplo, ya no hay una obra que se ponga en teatro, ¿no? No piensen que, ya no hay teatro, ya no va a haber nunca el género dramático. No, sí puede haber, solo es falta uso de los recursos virtuales, los recursos digitales, ¿no? Digamos que entre nosotros, digamos, ya, podemos hacer una obra entre nosotros, sí se puede hacer una obra, ¿no? De manera digital. Hay una película que se basó, eh, es una película de terror que creo que se estrenará ahora en Halloween, que se hizo gracias a esta plataforma, el Zoom. ¿No? Los actores mismos se pusieron los efectos especiales, ¿no? Los efectos audiovisuales y todo ello. ¿No? Cada uno se hicieron esto como digamos, este Zoom puede ser grabado, ¿no? ¿No? O sea, no hay marcha atrás para, digamos, la toalla, digamos, no, ya no va a haber ningún teatro, ¿no? Sí puede haber, ¿no? Dependiendo cómo es la imaginación. Por ejemplo, el teatro, muy común. Queremos distraernos en una obra, vamos a un teatro. ¿Hacemos teatro en la vida diaria? Sí hacemos hasta drama, todo ello. Es el género que comprende todas las obras, en verso o en prosa, destinadas a ser representadas en un escenario. La palabra dramática proviene de drama, que proviene del griego drau, que significa acción. ¿Cuáles son sus características? Supone una actitud apelativa. Esto es que el autor trata de actuar sobre espectadores, conmoverlos, indignarlos por algo, inculcar una idea o un sentimiento. En la obra dramática el autor está ausente, no aparece ni como observador ni eje de ella. Toda obra teatral, al igual que la narrativa, está estructurada en tres tiempos: exposición o planteo inicial, nudo y desenlace. Consta de partes o actos, lo cual puede ver fragmentarse en cuadros y escenas. Tiene como forma única de expresión el diálogo, en ocasiones el monólogo, que para manejo del director contiene acotaciones o referencias escénicas que permiten representar la obra de manera ajustada al espíritu que la creó. ¿Cuáles son las especies? No, tenemos la famosa tragedia. En la tragedia siempre tiene que morir un personaje. Siempre tiene que morir uno. Así no la quieran, pero así es el género dramático. La tragedia, composición dramática de origen religioso cuyos temas implican los extremos fundamentales de la vida.
y la muerte frente al destino. Los argumentos son reinterpretaciones de mitos. El héroe trágico, así como los demás personajes, desarrollan una acción extraordinaria, enfrentándose sin éxito a su fatal destino. La tragedia se caracteriza, por lo tanto, por su final catastrófico, donde mueren uno o más personajes. Las mejores tragedias clásicas son Edipo Rey de Sófocles, ¿no? Y la Orestiana de Esquilo. En Edipo Rey, digamos, siempre hay un famoso acertijo en el cual Edipo trata de descubrir. ¿No? ¿Cuál es el animal que, digamos, entre ustedes, ¿no? Este es el esfinge le pregunta a Edipo, ¿cuál es el animal que de día camina en 4 patas, en la tarde en 2 y por la noche en 3? A ver, ese fue el famoso acertijo que le preguntó la esfinge a Edipo. A ver, ustedes contesten, si por lo menos, a ver, ¿cuál es el animal que en la mañana camina en 4 patas, en la tarde en 2 y en la noche en 3? A ver, ¿pueden contestar ese acertijo? Mm, A ver, sin miedo, sin miedo. ¿Cuál es el animal que en la mañana camina en 4 patas, en la tarde en 2 y en la noche en 3? Es el famoso acertijo que le preguntó la esfinge a Edipo para poder pasar el camino. A ver, un minuto para que puedan resolverlo. Así, sin miedo. El hombre, profe. Sí, bueno. Es el hombre porque, digamos, en las mañanas, no, está referido tanto en las mañanas, ¿no? En el día es el bebé, en la tarde es el adolescente, el joven, y en la noche es el ancianito que camina con el bastón. Por eso que a veces decía, ¿no? A veces el bastón no es considerado como una pata, por eso, ¿no? Y gracias a ese acertijo la respuesta pasó por el camino, ¿no? Y también por ahí encontrarán un término de psicología que se llama el complejo de Edipo, ¿no? Que se desarrolló ahí, según los psicólogos lo atribuyeron por ahí, el complejo de Edipo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? El complejo de Edipo es la atracción del hombre hacia mujeres mayores, ¿no? O a veces hacia su madre y todo ello. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? En esta obra, ¿no? En breve resumen le digo, no, la pareja tuvo su hijito, pero lamentablemente Edipo se fue con otra persona, ¿no? Lo heredaron, lo adoptaron. No, pero él cuando lo adoptaron los pastores, él, no él dijo a su mamá, ¿no? A su mamá, a su papá, pero cuando fue por el camino, después, para poder gobernar, se encontró ah, con la reina, en la cual tuvo que matar al rey, y en la cual se enamora de la reina, pero la reina resultó que al final de todo el teatro era su madre siempre, ¿no? Muchos no lo saben, ¿no? Sería bueno que ustedes lo leyeran o vean un pequeño resumen de Edipo Rey. Es una obra bastante antigua, pero son temas de la realidad. Puede ser ahí los casos, se enamoró de su propia madre. Complejo de Edipo, lo van a decir según los psicólogos. Y eso no es todo, para las mujeres también hay lo que es el complejo de Electra también. Es otra obra también que vamos a encontrar, a ver en esta teoría literaria. De ahí viene, para reírnos, ¿no? La famosa comedia. La comedia siempre va a estar en nuestras vidas, siempre va a estar a lo largo del tiempo, ¿no? Porque a veces necesitamos, ¿no? Digamos, no solo son las clases, desestresarnos un poquito, reírnos, ¿no? Un poco de humor, ¿no? Claro que los humores también se dividen, no todos tenemos la misma percepción de humor. ¿Qué es la comedia? Por ejemplo, es una obra teatral que representa acciones humanas jocosas, con la intervención de personajes corrientes a diferencia de la tragedia.
cuyos defectos y costumbres se ridiculizan para corregirlos. Tienen generalmente un final moralizador. Entre las mejores comedias clásicas figuran Las nubes de Aristófanes, Tartufo de Molière. Mm, eh, Como digo, lo que es más gracioso siempre es la comedia, ¿no? Los clowns, los mimos, no sé si por ahí han visto a veces hasta los cómicos, ¿no? Cómo hacen su burla, que a veces, los cómicos ambulantes que a veces no, digamos, parece algo que es verdad, ¿no? Cuando alguien se molesta, todo ello. Pero siempre nos hace reír. Es a veces acciones representadas que nosotros hacemos una costumbre, una tradición, pero de una manera más satírica, de una manera más para que nosotros riamos, ¿no? Nos acostumbremos, pero en sí nos está dando, la comedia nos está dando un mensaje. La comedia nos está dando un mensaje siempre. Toda obra siempre nos da un mensaje, así sea bueno, sea malo, pero siempre nos da un mensaje. Y lo que combinan los dos, la tragicomedia o el drama. Es la representación en que se combina lo trágico y lo cómico. Es la obra teatral que mejor representa la vida humana, puesto que en ella se mezclan el dolor, la, la alegría, la gravedad, la risa, lo serio y lo ridículo. El drama se clasifica de acuerdo al tema en los siguientes tipos: filosófico, histórico, de costumbres y de tesis. Como ejemplo tenemos Fausto, de Johann Wolfgang Goethe, La vida y sueños de Calderón de la Barca. Fausto sí lo habrán visto. Fausto sí lo habrán visto ustedes. A ver, Fausto sí lo habrán visto. Ya, por ahí les voy a dar, a ver. ¿Han visto, por ejemplo, a veces las obras que interpreta el Chapulín Colorado? ¿No? Ustedes pueden buscarle la obra Fausto así, eh, tal, más o menos como pasó, para decir, con la obra del Chirrín Chirrón, ¿no? Fausto fue más que todo un hombre que vendió su alma al diablo por la juventud. ¿No? Digamos, a veces nos sentimos demasiados longevos, queremos a veces el mundo juvenil, ¿no? Digamos, yo a veces quisiera volver a mi adolescencia, ¿no? Digamos, sabiendo ya una vez esto de la tecnología, ¿no? Pero no, Fausto, ¿qué hizo? Sí, vendió su alma al diablo por la juventud. Ese es un tema que, digamos, se puede profundizar, ¿no? Pero digamos, si tú estás interesado, ¿no? A veces la obra te resulta muy difícil, ¿no? O leerlo, ¿no? A veces verlo, ¿no? O a veces imaginarlo, ¿no? Pero eso sí, Fausto es una Ujú. de las grandes obras. La vida de sueño es alguien que es un pensador, ¿no? Pero eso sí, combina lo trágico con lo cómico. Hay risas, hay montones, por eso que, ¿y quién lo ha trabajado esto siempre? ¿No? Hay algo obras del Chapulín, no, parece mentira, ¿no? Pero sí, hay obras que él mismo, una obra dramática, lo ha virtualizado, lo ha puesto a su manera. En resumen, en nuestra vida siempre hacemos drama, ¿no? Hacemos dramas por todo, porque no queremos, porque a veces estamos con eso de, no me quiero levantar, no me quiero despertar, ¿no? A veces, no sé qué ver, ¿no? Un drama en nuestra vida, ¿no? Y si piensas que nunca has hecho drama, pues déjame decirte que sí. De niñitos, a veces, ¿no? A veces, hasta los niñitos, ustedes mismos se dan cuenta, los bebés, cómo hacen un drama porque la madre no le compra un juguetito, porque no le compra un dulce, ¿no? Y el niño se empieza a llorar. Un drama, wow, ¿qué? Mm, ya. ¿Alguna pregunta respecto al género dramático? Díganlo sin miedo. Estoy para contestar. ¿Alguna duda que tienen, un interrogante? Sin miedo, pueden participar ustedes. A ver, vamos a poner un ratito esto aquí. A ver, como queda 5 minutos, no, no sé si nos me votará el Zoom. No, siempre apunten ese mismo ID con esa misma contraseña que pueden entrar. Todavía nos queda 20 minutos, todavía nos faltan dos géneros, ya, no es tan difícil.
¿no? En resumen, ¿no? Digamos, si tuviste problemas, dificultad por entrar, te lo voy a resumir. Hasta el momento hemos visto lo que es género épico, género, género lírico y género dramático. En género épico, en resumen, ¿no? Siempre va a tratar de hazañas, siempre el protagonista le van a dar ¿no? No le va a pasar nada al protagonista, siempre va a triunfar. ¿Puede tener una baja? Sí, pero va a triunfar. Sus argumentos que el género épico, digamos, de solo resumir en una sola palabra, se enfrentó, inició la batalla que solo duró 5 minutos, pues no, lo extiende como 5 a más capítulos. ¿No? Le miró de frente, entonces se puso a pensar cómo sería la vida, ¿no? Hace una retrospectiva que, más que todo el género épico, tuvo 3 especies, que es, ¿no? Que se desarrolló en tiempos diferentes. Tenemos lo que es la famosa epopeya, que se desarrolló en la antigua literatura latina, literatura griega. Tenemos el cantar de gestas, que se desarrolló en la literatura medieval, y el poema épico, que se desarrolló en la literatura del Renacimiento. En el género lírico tenemos, ¿no? La oda, ¿no? El género lírico siempre va a predominar los sentimientos del autor, todo lo que siente, sea un lamentar, un amorío, un odio, ¿no? Una exaltación de todo, ¿no? En el género lírico tenemos las especies de la oda. La oda siempre va a tratar de poemas de alabanza, de exaltación, de entusiasmo. En el elegía es lo contrario, la elegía canta sobre la pérdida de un ser querido. La égloga se caracteriza por los personajes pastoriles que hay en su poema. El madrigal es una composición lírica sobre poemas de amor hacia las mujeres. El epigrama más que todo es un poema satírico, un pensamiento, una ironía, una burla. Y la epístola es una composición que va dirigida a alguien de manera cantada. Así como antiguamente se veía del correo que venía y te cantaba, un telegrama. Y en el género dramático tenemos, ¿no? El género dramático predomina en las obras en verso, en la cual, como digo, en la cual siempre, como digo, va a haber toda la exaltación de movimientos, mímicas, gestos, ademanes, ¿no? Digamos que, digamos, yo me puedo hacer un ademán, un género dramático, pues, ¿no? ¿Cuáles son las 3 especies que dominan el género dramático? Hay 3. Es la tragedia, la comedia y la tragicomedia o drama. En la tragedia siempre va a morir uno o a más personajes. En la comedia es una burla, una ironía sobre hechos reales, pero siempre con un mensaje. Y el drama combina los dos. Comedia y tragedia, ¿no? Digamos, en ese caso puede ser que a alguien le suceda algo fatal, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Díganlo sin miedo, ¿no?